Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta tarde de vida y de salud que nos sigue prestando. Dios les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes que nos siguen acompañando, visitantes y hermanos y hermanas en Cristo. Que Dios les siga proveyendo esos medios para que sigan escudriñando y sigamos todos escudriñando la palabra de Dios. Aquellos también en sus hogares, donde quiera que estén, sintonizándose vía Facebook Live, que Dios también les siga otorgando esa grandiosa oportunidad de escuchar de su palabra. Y en esta tarde, hermanos y amigos, vamos a hablar de un tema intitulado El sufrimiento desde la perspectiva divina. Suffering from the divine perspective. En otras palabras, ¿cómo ve Dios el sufrimiento? ¿Y qué nos trata Dios de enseñar cuando viene ese sufrimiento también a cada una de nuestras vidas? En ello vamos a meditar hoy en esta tarde, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Pero antes de ello quisiera a Dios en oración para implorar de su asistencia. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta tarde por todas las bendiciones infinitas que has derramado en nuestras vidas. Sin merecer ninguna de ellas, Señor, gracias por esa bendición especial de ser hechos tus hijos adoptivos y poder gozar de este privilegio, Señor, y poderte alabar de esta manera, llamándote Abba Padre, Señor, y entendiendo que tú nos escuchas, que tú nos tienes siempre en el hueco de tu mano, Señor. En esta tarde pedimos que sigas estando con todos aquellos que siguen enfermos, sigue recuperando, rehabilitando, Señor, donde quiera que estén, y les des la protección que tanto necesitan, Señor. Sigue proveyendo los medios para que tu palabra se siga predicando alrededor de este mundo, Señor, y podamos seguir adelante en este plan que tú tuviste antes de la fundación de este universo, Señor, en el cual entramos cada uno de nosotros también como creación tuya, como esa corona de la creación, Señor, para darnos la oportunidad de redención por medio de la sangre de tu Hijo amado Jesucristo derramada en aquella cruz del Calvario, Señor. En esta tarde también te pido, Señor, que me des palabras fáciles para exponer de tu Evangelio y que todo lo que oigamos en esta tarde, Señor, lo usemos para provecho en nuestro crecimiento espiritual y seguir así proclamando tu palabra en todo este mundo. No nos dejes de tu mano, Señor, y sigue bendiciendo los medios para que tu palabra se siga predicando de esta manera y ayúdanos en todos los planes que tenemos de esta congregación y muéstranos el camino que debemos de tomar, Señor. Una vez más, perdona nuestras ofensas. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Cuando hablamos, hermanos, de este tema, el sufrimiento desde la perspectiva divina, vamos a hacer esa comparación precisamente entre el sufrimiento humano y cuál es esa perspectiva divina cuando viene ese dolor que todos y cada uno de nosotros hemos tenido algún tiempo, hermanos, en nuestras vidas. Y entendemos, hermanos, que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver ahí en Primera de Pedro, va a estar basado este sermón, the book of 1 Peter, la primera carta de Pedro. Vamos a ver algunos versículos que nos van a dar a entender acerca de este sufrimiento humano. Y cuando habla Pedro ahí, hermanos, en la primera carta, capítulo 1, versículo 6, the book of Peter, chapter 1, verse 6. Y dice así la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí es donde comienza, hermanos, el apóstol Pedro a hablarnos de estas pruebas diversas. Y cuando dice pruebas diversas, es decir, de todo tipo de pruebas diferentes.
No todos pasamos por las mismas circunstancias, por las mismas pruebas. Son totalmente diferentes entre uno y otro. Y Dios, hermanos, sabe que vienen y van a venir también, y viene esa aflicción, como dice ahí, ¿verdad? Tengáis que ser afligidos. ¿Y a quién le gusta, hermano, hermana, amigo, amiga, estar afligido? No creo que a ninguno de nosotros, ¿verdad?, nos guste ello y que nos despertemos en la mañana: Señor, aflígeme. No creo que sea esa nuestra oración en las mañanas, ¿verdad?, o en las noches. Pero viene esa aflicción y Dios lo sabe, hermanos, y el apóstol Pedro lo reconoce también y dice: sin embargo, os alegráis. ¿Verdad? Vamos a ver, hermanos, sin embargo, la perspectiva divina. El sufrimiento humano lo tenemos ya en nuestras vidas. ¿Cuál es esa perspectiva divina cuando se habla de este sufrimiento? Bueno, ahí mismo la palabra de Dios nos dice, hermanos, lo acabamos de leer. Dios lo ve, su propósito divino es: alégrate. Alégrate. ¿Cómo está eso? ¿Cómo yo estoy sufriendo y Dios quiere que me alegre? Dice: alégrate. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Da una razón, hermanos, una gran razón por lo cual nosotros nos debemos de alegrar. Primeramente, porque en comparación a la eternidad, ese sufrimiento por el cual estamos pasando va a ser corto. Poco tiempo, dice. No es para toda la vida, y mucho menos para la eternidad. Al contrario, es algo temporal, ¿verdad? Cuando vienen esas pruebas, esos sufrimientos, comparado a la eternidad con Cristo Jesús, todo lo que pasamos aquí en esta vida es poco. Y es ahí donde entra, hermanos, esa perspectiva divina. Míralo de esta manera, Jorge Chávez. Míralo de esta manera. Porque comparado a la eternidad otra vez, es poco tiempo. Y por eso dice: alégrense, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque sí, vamos a pasar por esas pruebas difíciles, aflicciones, en diversas pruebas para llegar a nuestras vidas, aún como cristianos. Otra vez la perspectiva divina, ¿verdad? Y el sufrimiento humano. Vamos también a hablar, hermanos, de otra cosa que nos aflige a veces: esa autoridad injusta. La autoridad injusta, cuando, hermanos, viene algo, ese sufrimiento injustamente en nuestras vidas. ¿Por qué yo decimos? Dice ahí Santiago, en 1 de Pedro 2, el capítulo 2, versículo 18, fíjense lo que dice ahí. 1 de Pedro 2, 18, 1 Peter 2, 18, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí, hermanos, claro, hace una referencia al amo, al que tenía esclavos también. En aquel tiempo había esclavitud, sí, claro que sí. Todos nosotros ya tenemos un jefe, quizás, los que trabajamos. Yo ya no trabajo, gracias a Dios, ya me jubilé. Pero tuve por muchos años jefes. Y a veces hay algunos jefes que no son parejos en los trabajos. Vamos a tener de ellos, hermanos, jefes no parejos, difíciles de soportar. Y sin embargo, el apóstol Pedro dice: criados o siervos o trabajadores, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. Cuando es un amo, cuando es un jefe a todo dar, como dice el dicho, pues qué bien, ¿verdad? Todos los días queremos ir al trabajo, pero cuando nos toca uno que: ay, no quiero ver a esta persona porque yo sé que me va a hacer la vida de cuadritos. Dice el apóstol Pedro: aún a ellos también, aún los difíciles de soportar. Viene la aflicción de esta manera. En cualquier trabajo nos va a ver. A veces, bueno, me voy a cambiar de trabajo porque este ya no me funcionó, con este jefe que tengo no, va a tratar de otro jefe, en fin. Pedro dice, y Dios dice, nos aconseja. ¿Cuál es la perspectiva divina, hermanos, cuando viene esta aflicción? Dice en el 2.21, fíjense lo que dice, 2.21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
O sea, viene ese jefe difícil de soportar. Fíjate el ejemplo de Cristo. Él te dejó ejemplo a ti y a mí, y cuando venga ese jefe difícil de soportar, acuérdate de Cristo Jesús. Él te dejó el ejemplo perfecto. Él no trabajó para ningún ser humano, sin embargo, era para sacar dinero. Nosotros pues sí tenemos que trabajar para pues, pagar los biles y esto y lo otro, ¿verdad? Pero cuando habla, hermano, del ejemplo de Cristo, nos dio un ejemplo aún máximo, aunque Él no trabajó para lucro, ¿verdad? O por lucro. Nos da el ejemplo para nosotros, para que silenciar a los malvados, haciendo el bien, siguiendo el ejemplo de Cristo. Vamos a callar la boca de aquellos que son malos, de aquel jefe malo, con nuestro ejemplo. Voy a echarle más ganas aún todavía, porque lo estoy haciendo ¿para quién? Para Dios. Lo estoy haciendo para Cristo. Con todo respeto, dice ahí, ¿verdad? El apóstol Pedro. Respétalos. Es que no se merece mi respeto ese jefe. Hazlo por Dios. Enseña que eres diferente. El mundo va a entender y va a ver, oye, este no reacciona como los otros, ¿verdad? Esta persona es humilde, es amable. Y es muy diferente a los que me he topado como jefe, ¿verdad? Vamos a caerle la boca, hermanos, a aquellos que son malvados, que nos quieren hacer la vida de cuadrito, haciendo la voluntad de Dios, aunque sean difíciles de soportar. Pero bueno, también viene aflicción, hermanos, el sufrimiento humano. Cuando uno hace lo correcto, uno hace lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, y como quiera viene el sufrimiento. Y ese es donde cuestionamos a veces a Dios. Dice ahí en 1 Pedro 3:14, 1 Peter 3:14, fíjense lo que dice Pedro: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Padeciendo por causa de la justicia, no dice padeciendo por la injusticia, porque pues eso ya lo entendemos. Si haces algo en contra de la justicia, pues van a venir las consecuencias, ¿verdad? Vas a padecer los resultados, las consecuencias de esa injusticia que tú cometiste, que yo cometí. Pero cuando padeces por la justicia, a veces decimos, es que Dios no es justo. ¿Por qué estoy padeciendo si estoy tratando de agradarte, si estoy tratando de hacer el bien? Y Pedro también nos habla de esta clase de sufrimiento humano. ¿Cuál es la perspectiva, hermanos, divina ante esto? Bueno, ¿estás dispuesto a dar testimonio de la fe que tienes en Cristo por estos padecimientos? ¿Estás sufriendo por la causa de la justicia, por causa de hacer la voluntad de Dios? Dice aquí, ¿verdad?, el apóstol Pedro, también en el 3:15, lean el siguiente versículo que dice, hermanos, ahí dice, sino santificad a Dios, 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Estás padeciendo por la justicia? Santifica a Dios el Señor en tu corazón. Estad siempre también preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando estás padeciendo por la justicia, haz esto, prepárate aún más para presentar defensa. Cuando alguien te pregunte, con mansedumbre, dice, sin embargo, y reverencia, ser mansos. No, luego atacando, ¿verdad? No, yo te voy a demostrar quién soy, ¿verdad? Mansedumbre, dice, y reverencia ante Dios. Y luego dice, estar contentos, ¿verdad? El versículo 15 también dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados. Cuando viene la santificación, el apartamiento a Dios en nuestros corazones, vamos a estar siempre preparados. Nos preguntan por qué, aquí está la razón. Queremos dar esa respuesta, ¿verdad?, con mansedumbre y reverencia al que os demande razón de esa esperanza. ¿Tienes esperanza en Dios? Demuéstrala. ¿Ves que estoy sufriendo? No es justo, Dios. Estás padeciendo por la justicia, vas a tener un galardón grande allá en los cielos. No en este mundo, pero allá en los cielos. Doblemente felices. No te atemorices. No te amedrentes, ¿verdad?
Dice la palabra de Dios, ¿verdad? No te amedrentes. Amedrentar, hermanos, es atemorizar. Cuando dice, no te amedrentes, no te atemorices, es lo que significa la palabra amedrentar. Sufrir por hacer lo correcto, no te atemorices. Sigue adelante y muestra defensa con mansedumbre y reverencia. Pero también existe otra clase de sufrimiento humano, el sufrir por determinarse a resistir los deseos carnales. Es decir, estoy dispuesto a sufrir por abstenerme de estos deseos carnales. Eso lo encontramos ahí, hermanos, en 1 de Pedro 4:1 también. Chapter 4, verse 1. Fíjense lo que dice más adelantito. 1 de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido con nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pongamos atención y quizás hasta subrayemos eso, hermanos. Armaos del mismo pensamiento. ¿De quién? De Cristo. Pues quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado. Viene el padecimiento otra vez, hermanos. El padecer en la carne, cuando estamos determinados a resistir los deseos carnales y nos proponemos, no voy a dejar dominarme de esto que Satanás me está presentando ahorita. ¿Y quién de nosotros no tiene eso, hermanos, cada día de su vida? Satanás va a atacar de alguna manera u otra. Y Satanás también sabe que tú estás haciendo esa decisión. Es lo que a veces pero Satanás también lo sabe así. Cuando tú haces esa decisión, no me voy a dejar dominar de esto. Satanás lo oye y entiende lo que tú dijiste y sabes qué, sí, vas a ver, le voy a pedir permiso a Dios, porque eso sí lo tiene que hacer, ¿verdad? Cuando tú vienes a ser cristiano, en las aguas del bautismo, Satanás, el diablo, le tiene que pedir a Dios permiso para tentarte. Qué gran bendición. No lo va a hacer nada más porque Él quiere. Al que no es miembro del cuerpo de Cristo, hace lo que Él quiera con esa persona. Pero cuando tú vienes a ser cristiano, algo muy especial. Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para amedrentarte también. Pero ¿cuál es la perspectiva divina cuando viene ese sufrimiento también humano, hermanos? La perspectiva divina va a ser abandonar toda búsqueda carnal. Proponte a hacer eso cuando viene eso. Dice el versículo 2, ahí de 4.2 de Pedro. 1 Pedro 4.2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo te queda en esta vida, en la carne? Platicaba con nuestro visitante, ¿verdad? Y decía, todos tenemos un día ya determinado por Dios. Mañana quizás, Richard, hasta ahí ibas a llegar. No, y eso. No sabemos. Puede ser permiso de no teniendo. Es lo que dijo un miércoles, estaba dando la predicación el miércoles de la noche. Si mañana ya nos veo, si es mi día, amén, allá nos verán. Y a la madrugada ya no estaba aquí, ya estaba en el paraíso. ¿Cuánto tiempo te queda a mí y a ti, verdad? Dice ahí, para no vivir el tiempo que resta en la carne, lo que nos quede, 10 años, 20 años, 5 años, no lo vivamos en la carne. Esa es la perspectiva divina. El tiempo que te estoy dando, aprovéchalo en hacer mi voluntad. Ármate del mismo pensamiento de Cristo, es lo que leíamos, ¿no? Armados del mismo pensamiento de Cristo Jesús, que entendió que iba a venir a sufrir. El mismo pensamiento de Cristo, qué bonito, ¿verdad? Armarnos, es parte también de nuestra armadura. Hablamos del escudo de la fe, de verdad, del casco de la salvación y en fin, la espada del Espíritu, pero también esta es otra parte de nuestra armadura, el mismo pensamiento de Cristo. ¿Cómo pensaba él? Imagínense. Cuando tú quieres hacer algo en contra de la voluntad de Dios, ¿cómo reaccionaría Cristo? ¿Qué pensaría Cristo? Pues lo vamos a dejar de hacer luego, ¿verdad? Si nos ponemos en la mente de Cristo. Lo que tú quieres ver ahí en la página de internet que no conviene, Cristo no lo haría, tú tampoco lo vas a hacer. Te armas del mismo pensamiento de Cristo. Estar dispuestos, el tiempo que nos quede en esta vida, vivirlo conforme a la voluntad de Dios. This is what I'm willing to do. I'm going to arm
myself with the thought of Christ. El resto del tiempo que me quede en esta vida. Ojalá pensemos así todos, hermanos y amigos. Pero viene también a veces, hermanos, otro sufrimiento humano, hablando de la persecución que viene a veces por hablar del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Esa persecución que tenemos a veces de nuestra misma familia. Dice ahí en 1 Pedro 4, 12 al 14, 1 Peter 4, 12-14 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y luego el 14, ¿verdad? Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén por ello. Vituperados. ¿Qué significa vituperados? Es decir, criticados. Cuando viene la crítica del mundo, a veces ahí en el Facebook o donde sea, a veces nos ponen ugly emojis, o lo que se llama, y a veces ya no va a ser mi amigo, mi amiga, porque tú piensas así, etcétera, etcétera, y viene esa persecución por la causa de Cristo. Y viene esa vituperación, es decir, ese fuego de prueba. Y dice el apóstol Pedro: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me está llegando este fuego de prueba? ¿Por qué eres cristiano? Si fueras del mundo igual y pensaras igual que el mundo, no llegaría ese fuego de prueba. Pero cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, te va a llegar. Y no se siente bonito, ¿verdad? Cuando eres juzgado, cuando eres criticado por la causa de Cristo. Pero ¿cuál es la perspectiva divina? Es el sufrimiento humano. La perspectiva divina, hermanos, es que Dios nos refina para crecimiento espiritual, pero también. Participar en el sufrimiento de Cristo, hermanos, es parte de ser cristiano otra vez. No te sorprendas. Gózate, dice ahí, tener el sumo gozo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo reposa sobre ti, el Espíritu de Dios, dice ahí que reposa sobre nosotros, dice el 14, el glorioso Espíritu de Dios, dice, reposa sobre vosotros. Entonces somos bienaventurados, doblemente felices. Tenemos el Espíritu de Dios. Cuando tú eres bautizado, hablar con nuestro visitante también, ahí Dios te da ese Espíritu, el Espíritu Santo, ese don, ese regalo que Dios te da para poder resistir, para que te quite toda esa tristeza que tú y yo tenemos. El Espíritu de Dios te hace sonreír, porque entendemos que nos está reservada una mansión allá en los cielos. Sin embargo, el pasar por ese fuego de prueba, hermanos, no es nada fácil. Dice el versículo 19 también, hermanos, 1 Pedro 4, 19, 1 Peter 4, 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Estás padeciendo según la voluntad de Dios por la causa de Cristo? No te mortifiques. Encomienda tu alma al Creador, dice, fiel Creador, que no nos desampara. Encomienda tu alma, déjaselo todo a Dios, toda tu preocupación, toda tu carga. Vas a padecer, pero es también para crecimiento espiritual. Cuando uno padece y pasa la prueba, viene ese crecimiento espiritual. Qué bonito se siente, ¿verdad? Cuando pasamos la prueba. Y pasé la prueba. Hermano Ruri, estamos contentos otra vez. Acaba de pasar esa prueba de barbero. Amén, Espíritu. Amén. And I know he was jumping for joy. Al igual que también pues yo me sentí así, ¿verdad? Por el gozo que tengo con mi hermano. De que, y cuando veía a los estudiantes también que les daba yo las calificaciones, ¿verdad? Saqué un
una A, además cuando era con Mr. Chávez, una A era algo raro, ¿verdad? Pero estaban contentísimos, ¿verdad? Cuando sacaban la A. Pero pasar el examen como estudiantes sabemos que es algo bonito. Más en lo espiritual, viene ese gozo y viene ese crecimiento. Padecer para crecer, hasta arriba, ¿verdad? Padecer para crecer, fíjense. Padecer para crecer, que no se nos olvide, hermanos. ¿Cuál es la perspectiva divina cuando viene ese sufrimiento, verdad? Dice el versículo 19, lo veíamos ahí. ¿Cuál es la perspectiva divina? Si padeces, según la voluntad de Dios, dice, encomienda tu alma al Creador y haz el bien, ¿verdad? Viene esa perspectiva divina. Tú no te mortifiques, estás padeciendo, encomienda tu alma a mí. Eso es lo que Dios quiere que veamos. En el padecimiento, tú encomiendas tu alma a Él y haz el bien, no dejando de hacer el bien, ¿verdad? No cansándonos de hacer el bien. Nos dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? No os canséis, ¿qué? De hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué? Segaréis. Lo dice el apóstol Pablo. No os cansemos, hermanos, de hacer el bien y encomendemos nuestras almas al Creador. Es lo que Dios quiere que veamos. Cuando vienen los padecimientos, que no nos cansemos de hacer el bien. Y ya para terminar, hermanos, también, cuando viene ese sufrimiento por ese ataque de Satanás, y va a llegarnos a veces con fuerza. Esto lo dice 1 Pedro 5:8. También, hermanos, ahí 1 Peter 5:8, quizás hasta ya lo tenemos subrayado muchas veces, ¿verdad? Sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Viene el ataque de Satanás. Viene, hermanos, ese león rugiente. No es un gatito, como la chumina que tenemos en la calle. No me parece el chillido, ¿no? Busca tu dueño. Pero no es ningún gatito, hermanos, o una gatita, es un león rugiente. A roaring lion. Y quiere devorar. Si ustedes buscan la definición de devorar, el diccionario, van a encontrar esto: comer con ansia y apresuradamente. Es lo que significa devorar. Comer con ansia y apresuradamente, destrozar y comer y tragar. Básicamente es lo que hace una fiera. Es lo que quiere hacer Satanás contigo y conmigo: comernos con ansia y apresuradamente devorarnos. Y a veces lo tomamos muy a la ligera. No lo vemos con la perspectiva divina. ¿Cuál es la perspectiva divina cuando vienen los ataques de Satanás que quiere devorarnos? Esta es la perspectiva divina. Lo encontramos ahí en el 1 Pedro 5:9, 1 Peter 5:9. Al cual resistí firmes en la fe. Ahí está. Satanás quiere devorarnos, tú resístelo en la fe, sabiendo también que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, tú no eres el único que estás padeciendo por estos ataques de Satanás. Debe de ser un confort. Hermanos por todo el mundo están padeciendo lo mismo y aún peores cosas que nosotros. Creemos que estamos padeciendo mucho, hermanos. Vayamos allá a Corea, vayamos a China. A ver si vas a traer tu Biblia como la tenemos nosotros a veces, ¿verdad? O en el teléfono. Hasta han cambiado, hermanos, la Biblia, fíjense. Han hecho otras traducciones. Otras traducciones de la Biblia, le han puesto y han inventado cosas y la gente así se les está mostrando. No tienen ellos acceso a Biblias reales, podemos decir, sino cambiadas por el gobierno para meterles otras ideas de quién es Cristo, fíjense. Cambian las historias. Una de ellas es la de la mujer que iba a apedrear, ¿verdad? También la maestra Penny me estaba diciendo: Dad, ve que siempre ando buscando. Dad, look what they're doing in China. Sí, mira, ¿qué van a hacer? Blasfemándole, ¿verdad?, la persona de Cristo y cambiándole todo el contexto. Y Dios dice que resiste a Satanás. Acuérdate que otros hermanos también alrededor del mundo están padeciendo, y peor que tú, Jorge Chávez. Otras cosas más terribles. Guerras, ya lo sabemos, ya les mandaba ahí
el Christian Chronicle, se lo pueden llevar ahí, después lo pongo ahí, ya ves tú, vean. Y van a ver que, wow, no estoy haciendo yo nada en comparación a estos hermanos que como quiera están cayendo las bombas allá atrás y ellos siguen cantando y el hermano sigue predicando. Y no se para el servicio. Entonces aquí a veces, ay, tengo mucho, hermano, ya caí, ya por ya vamos a comer. Se nos hace muy duro. Resistir a Satanás. No le abramos, hermanos, la puerta a Satanás. Es lo que él quiere. Ábrele tantito, Jorge Chávez. En la página esa, al cabo no pasa nada. ¿Quién se va a dar cuenta? Esa tecnología, hijo. Ábrela. A mí no me gusta estar todo el día, te imaginas, todo el día el teléfono, una tableta. ¿Qué pérdida de tiempo? A menos que sea estudiando la palabra de Dios. Amén. Síguele. Pero si está nomás a ver qué dice Facebook y Instagram, qué pérdida. Qué pérdida. No le abra la puerta a Satanás, hermano, hermana, amigo, amiga. Tú sigues firme, dice ahí, ¿verdad? Firme en la fe, resiste de esta manera a Satanás. No le temas, Dios estará a tu lado siempre. Cuando venga ese león rugiente. Y otra vez le tiene que pedir permiso a Dios primero. Si eres hijo de Dios o hija de Dios, le tiene que pedir permiso a Dios. ¿Puedo zarandear a Jorge Chávez como trigo? Si tú, amigo, amiga, todavía no eres hijo o hija de Dios, todavía no has sido bautizado para el perdón de tus pecados, todavía no le has confesado a Cristo como el Hijo de Dios, ¿por qué no vienes hoy? Le confiesas, crees de todo corazón que Él es el Hijo de Dios, aunque no lo viste morir en la cruz, aunque no lo viste resucitar de entre los muertos, pero lo crees de todo corazón. Bien puedes. Hoy en esta tarde te invitamos, mientras cantamos un himno de invitación, puestos de pie los que podamos hacerlo así. Dios les bendiga. God bless you.